En nuestra vida cristiana anhelamos siempre un camino recto, pero muchas veces no pasa así. Siempre el camino o el sendero que avanzamos siempre lleva obstáculos, siempre lleva dificultades. Nuestro Dios nos pide que confiemos en Él, nos pide que dejemos y depositemos nuestra vida y nuestros pensamientos en Él. A veces los obstáculos causarán dificultades, causarán miedos, causarán frustración, pero sabemos que con Dios podemos confiar. Muchas veces pensamos nosotros que el camino siempre va a ser recto, siempre va a ser el camino que nosotros trazamos. Pero Dios nos pone un camino en el cual tenemos que experimentar, tenemos que analizar, tenemos que fortalecernos y principalmente fortalecernos en Él. En este capítulo vamos a descubrir cómo el camino de nuestro Dios no siempre es recto, siempre lleva obstáculos, pero siempre va a haber una respuesta y esa respuesta es nuestro Dios. Comenzamos. Lucas, un chico que creció escuchando la palabra de Dios en un pequeño pueblo donde él vivía, y él decide hacer este pacto con Dios, de querer servir, entregarse a servicio de su obra, y empieza a la edad de 20 años, y él todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, hace oración a él. Pero un día viene una enfermedad a su papá, que le detectan cáncer, y precisamente su papá empieza a agravarse con el paso del tiempo y, y fallece tristemente. Entonces, en ese tiempo, antes previo al fallecimiento de su padre, pues empiezan a tener gastos en tratamientos de quimioterapias y apoyo profesional, pero pues aparentemente parece que todo pues termina de esa manera trágica para la vida de su padre, de Lucas, y al poco tiempo del fallecimiento de su padre, pues viene otra tragedia, que pierde su trabajo. Entonces viene él una situación complicada en su vida, deudas, situaciones en su familia, y pues él sin trabajo. Entonces pues empiezan a ir gastando los ahorros que tenían en su familia, y sus amigos pocos amigos que tenía él, pues lo van haciéndolo a un lado, porque le hacen ver que no, que tu fe, tu creer en Dios iba a ayudar, iba a dar bendiciones, y en esa situación él se da cuenta de que sí es cierto. ¿De qué sirvió haber creído en Dios, haber tratado de ser obediente a Dios, si al final de cuentas, pues no todo fue como el pastor de su congregación le hacía ver a Lucas? Iba a ser todo pura bendición, pero después él, asolado en esa tristeza, en esa soledad, empieza él a leer la palabra de Dios, empieza a leer los salmos, y en los salmos se encuentra precisamente eh, las oraciones que manifestaba el rey David, de, de tristeza, de desolación, y además aparte también a ello, ve también la historia de Job. Entonces él se empieza a dar cuenta que pues la vida del Hijo de Dios pues son situaciones, son pruebas, y que pues que él debe de ir superando, debe de ir día con día fortaleciéndose, porque al final de cuentas entiende, comprende que la vida a Dios son pruebas que uno va a ir afrontando. Entonces, con el paso del tiempo, Lucas, al darse cuenta de ello, pues no dejaba la situación de golpear su vida, ¿verdad? Pero en diferentes situaciones, y él empezaba a trabajar esa parte espiritual, de que si eso que él vivía, pues eran pruebas que él tenía que pasar en su vida. Y precisamente en esta situación quisiera que
hiciéramos unas preguntas. Dice, ¿debe entenderse que el seguir a Dios, nuestro camino siempre será recto, claro y sin desviaciones? O más bien, la Escritura nos muestra que aún dentro del plan de Dios, muchas veces el camino se presenta con obstáculos, desvíos o pruebas que moldean nuestro carácter y fe. Aunque deseamos un camino recto al acercarnos a Dios, su y amigos, nuestras metas o el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios, la Biblia nos muestra muchas veces que el camino hacia Dios está lleno de muchas curvas, esperas y pruebas principalmente. Y eso no significa que Dios nos haya abandonado, nos haya dejado a la deriva, sino todo lo contrario. Esto tiene un propósito que es fortalecer nuestro carácter en medio de este proceso. Fíjate, Cris, Dios nunca nos dijo que íbamos a tener un camino fácil y un camino en el cual no tendríamos dificultades. Al contrario, íbamos a tener un camino en el cual íbamos a presentarnos dificultades, íbamos a tener complicaciones. El hecho de seguir a nuestro Señor Jesucristo, muchas personas, y nosotros también, yo creo que a ustedes también les ha pasado, amigos y hermanos, que cuando aceptaron a nuestro Señor Jesucristo en su vida, creíamos que todo iba a ser miel sobre hojuelas, se diría vulgarmente, ¿no? Que no iba a haber problemas, que al aceptar a nuestro Señor Jesucristo, todo iba a estar bien, no iba a tener dificultades. Pero nos vamos dando cuenta y nos vamos topando con pared cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades, cuando empiezan las situaciones que digo, pues es que se supone que tendría que tener yo un camino en el cual no iba a tener dificultades, no iba a tener problemas, no me iban a rechazar. Pero eso lo pensamos y empezamos a veces a desconfiar y empezamos a dudar lo que el Señor puede hacer por nosotros. Pero ahí no hemos tomado esa variable, no hemos tomado esa vertiente en el cual el Señor Jesús nos dijo que íbamos a tener una vida en la cual íbamos a tener dificultades. Inclusive a sus discípulos les dijo que los iban a rechazar, que los iban a despreciar, que no iban a ser aceptados. ¿Por qué? Porque a lo que el Señor les enseñó, muchas personas todavía no están preparadas para recibirlos. Y no solamente estamos hablando de la vida cristiana, sino también en nuestra vida cotidiana nos llega a pasar exactamente lo que le pasó a Lucas. Así es. En ese momento su papá enfermó. Nos ha pasado que algún familiar, nuestros padres han enfermado, y no solamente eso, sino de repente a Lucas que se queda sin trabajo. Nos ha pasado también que de repente nos hemos quedado sin trabajo, nos hemos quedado sin un proyecto, nos hemos quedado con esa inversión o con ese emprendimiento que íbamos a realizar y de repente todo se cae, todo se desvanece, todo se frustra y empezamos a entrar en un momento de rechazo, en un momento en el cual empezamos a reprender y a reclamarle a nuestro Dios. Pues es que se supone que soy tu hijo, se supone que tengo que tener un camino sin dificultades, sin problemas, sin complicaciones, pero si nos retrocedemos un poquito, el mismo Señor Jesús nos dijo que no íbamos a tener dificultades. Dice Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿A qué se refiere en este caso el rey Salomón? Muchas veces confiamos en nosotros, en que creemos que podemos lograr muchas de las situaciones. Creo que te ha pasado a ti, Chris, o les ha pasado a ustedes, amigos. A mí me pasó muy seguido. No quiero decir que a la fecha no me pase, pero creo que ya uno empieza a entender y empieza a comprender que
que a veces nuestra voluntad es muy diferente que la voluntad de nuestro Dios. Y anteriormente a mí me pasaba, yo hacía berrinche, me enojaba conmigo mismo, me enojaba con Dios. Creo que en alguno de los capítulos anteriores, hace mucho tiempo, les hice saber que cuando yo estaba enojado con Dios, yo se lo hacía saber a mi esposa y le decía, ¿dónde está Dios? ¿Para qué? ¿Cuál es? Este es el Dios que estamos creyendo. Y mi esposa a veces con tristeza, con, tal vez no con enojo, sino con tristeza de decir, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Por qué dices esa situación? Pero en ese momento, amigos, sucedía en mi vida situaciones en la cual no me iba bien económicamente, no me iba bien eh, emocionalmente, no, tal vez tenía dificultades con mi esposa, porque no comprendía y no entendía que los caminos de nuestro Dios iban a generar dificultades. Y eso que todavía en ese momento no había aceptado, no había abrazado completamente a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más cuando me acerqué ya definitivamente a nuestro Señor Jesucristo, obviamente los problemas iban a surgir. Eso pasa en nuestra vida, amigos y hermanos. ¿Les ha pasado? ¿Les ha sucedido? Que hemos creído que en nuestra vida está todo perfecto, que no pasa nada, que vamos por el camino correcto y de repente nos tropezamos. Y es que muchas Sí, veces, perdón, Suriel, nosotros como seres humanos estamos habituados o acostumbrados a estar en nuestra zona de confort y pensamos y creemos, y eso también a mí me ha llegado a suceder, que pues al creer en Dios, aceptar su llamado y todo, va a ser una vida tranquila, una vida en donde todo uno lo va a tener como charola de plata, y las cosas pues no son así, porque realmente ahí es donde empiezan las pruebas para probarnos a nosotros mismos qué tan susceptible estamos, en que cuando estamos en nuestra vulnerabilidad nos podemos nosotros sujetar, afianzar a Cristo. Decía el Señor Jesucristo, pongan en mí sus cargas, que yo os haré descansar. Por ejemplo, yo aquí tengo todos conocemos la historia del pueblo de Israel en el desierto, precisamente cuando Faraón los deja libres, porque ya Dios había ablandado de pasar de ese estado de endurecimiento el corazón de Faraón a un corazón blando. Y ya, ya por despecho, pues Faraón le dice, pues ya váyanse, porque ya había pasado la 10ª plaga, que era la plaga del ángel de Dios, que había quitado la vida de los primogénitos, y entre ellos había muerto el hijo de Faraón. Y precisamente aquí en Éxodo capítulo número 13, verso 17 y 18, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra, fíjense amigos, de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepienta el pueblo cuando viera la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Entonces vemos que aunque había un camino muy corto, amigos, y Suriel, Dios pues dio a su pueblo por el camino más largo, habiendo una ruta en la que dirán ustedes, pero pues es que iba Dios con ellos, ¿por qué Dios los manda por el camino más largo y no por el camino corto, no? Sí, así. Entonces, pues en esta situación, amigos, podemos ver que Dios los hace tomar el camino más largo para protegerlos, pero no nada más era eso, sino que también quería prepararlos, así como lo acaban de escuchar, porque vemos que en una situación difícil es cuando somos templados, cuando vamos nosotros viendo de qué materiales estamos hechos. Si vemos que no tenemos todavía nuestra fe sólida,
pues ese es el momento en el cual nosotros vamos a ir fortaleciéndonos en términos humanos para que podamos de alguna manera ser más espirituales, aunque recordando que el pueblo de Israel en esa travesía de esos 40 años que vagaron por el pueblo por el desierto, amigos, pues no fue nada fácil. Hubo aquellos que se rebelaron, murieron, hubo otros que eh, se rebelaron en contra de Moisés, y Moisés llegó a un punto en el que ya casi el punto de quiebre, en que ya no quería saber nada del pueblo, y Dios en su pensar dice, pues bueno, si quieres te acabo con este pueblo y te doy otro pueblo nuevo. Pero ¿qué pasa, amigos? Que pues de alguna manera vamos entendiendo los designios de Dios, de que a veces es necesario que por fuego seamos probados. Fíjate, Cris, ahorita con el ejemplo que diste del pueblo de Israel, muchos, inclusive dentro de YouTube y de los videos que han pasado, inclusive hacen, ustedes, no sé, ustedes los han visto, amigos y hermanos, han visto el trayecto que recorrió el pueblo de Israel. Hoy en día ya lo pasan y lo ven lo podemos visualizar, y es un camino relativamente muy corto, en el cual ahorita se hace aproximadamente unas horas, Ok. por la misma tecnología, por la misma infraestructura que ha avanzado. Pero, ¿a qué voy con esto? Si el pueblo de Israel hubiera llevado esa obediencia, ese camino recto que Dios les había indicado, el pueblo de Israel quiso ser como muchos de nosotros, que buscamos a veces el camino. Nos ha pasado, te ha pasado que de repente vamos en el camino hacia nuestro trabajo, hacia la escuela o hacia algún lugar que vayamos, y de repente hay tráfico. Y nos guiamos por el Google Maps, por el Waze o alguna aplicación que tengamos de nuestros mapas. Y de repente te dice el mapa, ¿sabes qué? Si te vas por esta calle, vas a ahorrarte 3 minutos. De este lado no hay tanto tráfico. Entonces, pues uno por desesperado, por querer llegar temprano, por, Mil situaciones. situaciones, tomamos ese camino. ¿Y qué nos pasa? Que de repente de esos 3 minutos se convirtió en media hora. ¿Por qué? Porque tal vez al momento te decía 3 minutos, pero más adelante tal vez pasó un accidente, cerraron la calle, por el lugar que iban a pasar, y ya no se convirtieron en 3, se convirtió en media hora, se convirtió en una hora, y de repente nos arrepentimos y empezamos a decir, carajo, me hubiera ido por el camino que estaba más, ya sabía que estaba largo, pero iba a llegar a tiempo. Por querernos ahorrar a veces 3 minutos, 4 minutos, nuestro camino se vuelve más largo. Y eso pasa en nuestra vida. Eso me han pasado en mi vida. Creo creer que en tu vida también te ha pasado, Cris. Que de repente por querernos saltar algunos pasos que tenemos, O querer tomar una ruta para llegar más rápido. por querernos saltar unos pasos de nuestra vida, Cris, Ujú. amigos, queremos improvisar. Queremos evadir veámoslo de esa manera, esa responsabilidad. Y es cuando caemos, tropezamos y reclamamos y le decimos, Señor, pero si tú dijiste que iba a ser un camino recto en mi vida, que no iba a pasar nada, pero eso lo pensamos nosotros. Pero el mismo Señor Jesús nos dijo que no iba a ser fácil, que íbamos a tener complicaciones, que íbamos a tener caminos en el cual nuestra vida íbamos a caminarlos para que nuestra vida se enderezara. Hay veces nuestra vida va recta, recta, recta. Y le pasó a Lucas. Creía todo estar normal, creía que todo iba, no, iba perfecto, y de repente tropezamos. Y decimos, bueno, no pasa nada, voy a solucionarlo. Pero de repente llega otra, y otra, y otra, y allí es cuando no sabemos qué hacer. Empezamos y no controlamos nuestras emociones y empezamos a explotar. ¿Cómo explotamos? Tal vez en una pelea
la persona que tenemos enfrente sin deberla ni temerla, con nuestra familia, con nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo, con los compañeros de la escuela, con nuestra propia esposa, nuestro esposo, con nuestra novia o novio, dependiendo la situación en la cual estemos envueltos, empezamos a desquitar y empezamos a sacar ese enojo y esa frustración. El mismo Señor Jesús nos dijo, vas a tener complicaciones, pero espérate, si tú te vas por ese camino, no te va a convenir. Y a veces somos necios, somos como niños chiquitos en la cual nos convertimos en, que te dicen, les decimos en este caso, en mi caso, a mis hijos cuando eran más chicos, no lo hagas, te va a pasar. Claro. Y de repente lo hace, sucede. Dice Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿A qué voy con esto? A veces tomamos el camino más cómodo, el camino más fácil y el camino que se vuelve más angosto, creyendo que nos va a causar conflictos y dificultades. Lo evadimos y decimos no nos va a pasar, pero cuando llegamos al camino que creemos que está más práctico, que no va a haber situaciones, ahí empiezan las situaciones, empiezan los problemas, y después vienen los reclamos. Y no solamente reclamos hacia tu entorno, sino reclamos a Dios. Porque a mí, porque me sucede, ¿por qué tengo que hacer? ¿Por qué me tiene que pasar a mí esto? Si yo soy una persona buena, y me pongo como ejemplo, porque yo tal vez no decía que era una persona buena, pero sí decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué siempre a la persona que tengo enfrente le va mejor que a mí? Y ese era mi batallar, y esa era mi pelea constante que a veces le reclamaba a Dios. Y hacía saber, entre comillas, y digo entre comillas, bueno, puedo decirle que completamente el desprecio hacia Dios en su momento. Sí, precisamente por eso, ahorita que comentas eso, a mí me recuerda aquellos momentos en la adolescencia, en la preparatoria, precisamente yo estaba estudiando la carrera de técnico en electrónica y ella era muchas matemáticas, de verdad, amigos, y éramos un grupo en el bachiller, puros hombres, llegábamos a ser un grupo de 62 hombres. Entonces, pues, ese grupo en el que yo iba, llegaban a decir los prefectos que generalmente los grupos de electrónica eran los más relajientos de todas las demás carreras, porque tenían contabilidad, tenían computación, tenían cosmetología. Bueno, cosmetología era un grupo de puras, a lo contrario de lo que hombres, eran puras mujeres. Pero, aquí la situación estaba, amigos y hermanos, que estaba yo en un grupo de puros muchachos que no estaban controlados, no se controlaban, no eran tranquilos, sino si el maestro se distraía explicando algo de matemáticas, estaban distraídos echando relajo. Pero ya el maestro en su desesperación pasaba a de los más relajientos que escuchaba sus voces, pásale al pizarrón y resuelve este ejercicio. Y veía que de los que eran más relajientos eran bien inteligentes, resolvían el problema sin ninguna situación. Y cosa que yo, a pesar de que me costaban a mi trabajo las cosas de la escuela, porque sí de confesar que siempre he tenido dificultades para prestar atención a las clases, me sentaba siempre hasta adelante. Y cuando luego a veces yo pasaba al frente, dije, ay, no entiendo. O luego cuando los maestros ponían una serie de ejercicios en el pizarrón y decía, tienen 25 minutos muchachos para hacer esos ejercicios. Y yo veía a mis compañeros agachados empezando a hacer los ejercicios y yo me quedaba así como de, cuál estaba empezando a ver de los ejercicios, cuál era el más sencillo para poderlo hacer. Y ve que mis compañeros, a pesar de que eran relajientos amigos y su vida, estaban distraídos haciendo sus ejercicios y yo, la verdad, me tronaba los dedos, o sea, el estómago luego me dolía del estrés, que me daba colitis, del estrés de que me entraba un pánico de qué hago, y como que hacía, pero no hacía nada. Sí, entonces,
pero ya después me daba coraje y frustración porque digo, ¿cómo ellos que están distraídos en su relajo entendían lo que los maestros les enseñaban? Y yo que trataba de prestar atención al pizarro, no entendía. Y en los exámenes, peor, amigos, salían ellos muy bien y yo siempre era el de que sacaba 0.20 y algo, pero nunca ni al 1 llegaba de calificar, es lo más difícil. Y como ellos se burlaban porque pues dicen, te sientas hasta adelante y estás prestando atención, ¿cómo no sacas buenas calificación, no? Tú que se ve que tú sí estudias, pero pues dicen, tu caso está raro, ¿no? Y hasta se burlaban, pero aquí el chiste, amigos, la situación está en que precisamente pues, como es Uriel, a veces vemos de que los que son los más privilegiados y no tienen razón de por qué serlo, se cuestiona uno muchas cosas. Y precisamente yo aquí tengo una cita y quiero, no sé tú, Uriel, si me podrías apoyar con esa cita. Más o menos, ¿qué entiendes con esta parte? Dice Génesis capítulo 50, verso 20. Dice, vosotros pensasteis mal sobre mí. Dice, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por ejemplo, tú aquí, ¿qué podías tú aportar con esta cita bíblica? Bueno, ahí estaba hablando de José, Claro. de José del José Soñador, que en este caso le estaba diciendo a sus hermanos que siempre le tuvieron envidia, y pues si tomamos un poquito de la historia, Ajá. sabemos que lo vendieron a Egipto, y José llegó a ser importante, importante dentro de Egipto. Fue el segundo al mando Así del es. faraón. Entonces, con esta cita y con esto que expresa, muchas veces de nosotros creemos o nos hacen ver que nosotros o las personas no son, los estigmatizamos en algo. Así es. Perdón, les ponemos una etiqueta. Les ponemos una etiqueta en la cual decimos, es que es así, me cae mal por esto, por esta situación. Y después, el camino que uno va trazándose, creemos que es privilegiado, es que eh, tiene todo resuelto. Pero si nos damos cuenta, José no tuvo nada resuelto, al contrario, se le complicó todo para poder llegar el segundo al mando Después de Faraón. después de Faraón. Entonces, en esa parte nosotros podemos decir, bueno, a José le pudo, si el Señor tenía un propósito para él, le pudo haber puesto sin ningún problema en cualquier momento lo pones. Y es lo que nos pasa a nosotros, a ustedes, a mí, a Cristian, a cualquiera nos ha pasado. A veces creemos que los caminos de nuestro Dios no son lógicos para nosotros. Y decimos, pues tan fácil es de que nos ponga las cosas y nosotros resolverlas. Pero eso es lo que hace nuestro Dios. El camino que a veces no se vuelve recto es para que nos enderecemos, Así. para que nosotros enderecemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y tenemos que a veces que pasar por ese proceso para que transformemos tal vez algún detalle que nosotros tengamos, pulirlo. En este caso, José algo tenía que pulir, algo tenía que hacer. A pesar de que sus hermanos era muy tranquilo, era muy amado por su padre, y tenía casi prácticamente todo en bandeja de plata, sus hermanos, ahí había un problema. Sus hermanos lo veían con desprecio, le tenían envidia, y eso provocó toda la situación que le pasó a José. En nuestra vida no quiere decir que no nos vayan a tener envidia, a veces pasa, pero tenemos que pasar las situaciones, a veces los caminos que no son rectos, tenemos que pasarlos porque nuestro Dios tiene un propósito para nosotros. Nos lo quiere enderezar, enderezar ese camino torcido. Tal vez en nuestra vida tenemos que mejorar algo, tenemos que resolver algo, en su caso, en mi caso, tenemos que resolver algo y a veces no entendemos y no lo comprendemos. Así es. ¿Por qué? Porque creemos que todo va a ser sin problemas, sin dificultades. Pero aquí es cuando esos caminos de tropiezo hacen que se vuelvan en un camino recto, pero no por nosotros,
sino por nuestro Dios. Fíjense lo que dice Salmos capítulo 37, versículo 23 y 24. Por Jehová son enderezados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. El Señor nos deja que nos tropecemos, nos deja que nos revolquemos, nos deja que nos equivoquemos, nos deja que nos frustremos en cierta manera, pero va a llegar un momento que nos va a enderezar, nos va a guiar. Y en ese momento estamos confiando en nuestra prudencia, como decía el rey Salomón. No te confíes en tu prudencia. Tú, amigo, hermano, no te confíes en tu prudencia. Cristian, no te confíes en tu prudencia. Eso me lo repito, Suriel, no te confíes en tus pensamientos. Déjaselo al Señor, porque sabemos que no nos va a gustar. No nos va a gustar absolutamente nada a veces el camino que estamos tomando. ¿Pero por qué me pasa esto? Diría Pedro, Juan, Jonathan, el nombre que ustedes quieran poner en ese recuadro. Diría, ¿por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tiene que pasar en mi vida esta situación? Pero el Señor te dice, tú confía porque el Señor, que soy yo, en este caso el Señor nos lo está expresando aquí en Salmos, te va a ayudar, te va a enderezar, nos va a enderezar nuestro camino. ¿Por qué? Porque ese camino que creemos que es dificultoso, que no vamos a encontrar una solución, lo está haciendo para fortalecernos en una parte de nuestra vida, en carácter, en paciencia, en entendimiento, en fortaleza, en cualquier área de nuestra vida. Lo que está haciendo nuestro Dios es fortalecernos. ¿Para qué? Para que cuando encontremos el camino correcto y recto, no quiere decir que va a ser completamente recto, pero vamos a saber cómo lidiar con esas dificultades que se van a presentar poco a poco. Y de hecho, agregando a eso que comentas, Uriel, incluso, no porque sea así, ¿verdad? Pero los hombres más justos pasan por pruebas, amigos, pasan por caminos desiguales, por caminos que parecieran que llevan un sentido, pero después va por otro camino. ¿Esto por qué lo digo, amigos? Y Suriel, todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Dice Job capítulo 23, verso 10, mas él conoció mi camino, probáreme y saldré como oro. Eran palabras que justo Job utilizó. Si todos alguna vez hemos escuchado, Suriel y amigos, la historia de Job, hay un libro, hermanos y amigos, ahí en el Antiguo Testamento que habla de la vida de él. Dice que no había ningún hombre justo, perfecto y recto como Job. Y en eso quiere decir que era un hombre, pues en su máxima expresión, intachable. Pero pasan situaciones donde Satanás habla con Dios y Dios le hace ver que si no veía a su siervo Job, un hombre justo, recto, que no había ningún hombre en la tierra como él. Y cuando Satanás le dice, bueno, pues porque tú le has dado todo, pero quítale todo y a ver si no maldice tu nombre. Y entonces vemos que en esta situación Job empieza a pasar situaciones difíciles. Él pensaba que pues es que soy justo, soy un hombre prudente, obediente, luchador por la justicia. ¿Por qué paso por estas situaciones como si hubiera hecho algo mal en mi vida? Pero sabemos que más allá de todo eso había una lucha celestial en la cual pues, se le ha probado precisamente en muchas situaciones. Y entonces, en esta idea, amigos, nosotros también tenemos nuestras pruebas. A veces nosotros pensamos, pero es que yo comparado con otras personas, yo hago lo bueno, lo recto, lo correcto, ayudo a la gente que más necesita los recursos, doy dinero,
no sé, amigos, cualquier apoyo que nos pueda venir a la mano lo hacemos con la intención de ayudar al prójimo. Pero a veces esas situaciones, amigos, pasan por situaciones complicadas y podríamos abundar mucho sobre este tema, pero lo importante es que cómo nosotros, cómo recibimos esas pruebas, esas que, situaciones que Dios pone en nuestra vida y cómo es la respuesta de cómo enfrentamos a cada una de ellas. Dios, amigos, nos promete caminos, no promete caminos dificultosos, claro está, pero promete una dirección. Ante una situación difícil va a ir acompañado el amor de Dios, va a ir acompañado su espíritu, que es ese poder que nos va a apaciguar, nos va a dar ese calor, nos va a dar esa esperanza de que no estamos solos y vamos a poder caminar con dirección, con propósito y con fidelidad. Los retos no siempre es lo más corto, amigos, y su bien, ni lo más cómodo. El camino puede tener giros inesperados, como ya lo hablamos en el episodio anterior también, pero si caminamos con Dios, cada paso tendrá sentido. Mateo 7, capítulo 7, verso 13 y 14 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, que era lo que tú ya habías comentado, y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. ¿Qué quiero decir con esto? Que muy pocos son los que aceptan estas pruebas. Muy pocos son los que ven de las situaciones complicadas como oportunidades para levantarse y para seguir adelante con la frente en alto y no intimidarnos por las pruebas de esta vida. El camino correcto muchas veces es complicado y angosto, pero no necesariamente recto o fácil como quisiéramos, hermanos, como amigos, como el caso de Lucas que habíamos leído al principio de este episodio, pero nos va a llevar por un camino que es la vida eterna. Dios nos prometió ir delante de nosotros. Él va a enderezar nuestros errores, nuestras heridas e incluso nuestras malas decisiones que hemos tomado a lo largo de la vida. Esto pasa cuando nos arrepentimos, cuando confiamos completamente en Él. Él va a enderezar ese camino, aunque no veamos y no entendamos el camino que estamos avanzando, Dios tiene el control. Dice como última cita Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Confía, amigo, hermano, Cristian, Suriel, cada uno de nosotros, confiemos en nuestro Dios, aunque veamos que el camino no tiene fin. Sigamos caminando en la fe. No hay que rendirnos. Si nos tropezamos, hay que levantarnos. Dios aún tiene un plan para cada uno de nosotros. Dejemos que nuestro Dios enderece cada uno de nuestros pasos. Y Él va a mejorar nuestro camino. Él será nuestra guía y nuestra fortaleza. Pues, Cris, podemos terminar este episodio. Les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros a lo largo de este episodio. No olviden suscribirse, no olviden dar like, compartir y activar la campanita, porque eso nos va a ayudar a que este episodio y cada uno de los episodios que tenemos conozcan más la palabra de nuestro Dios. Quiero dejarles como última reflexión y como pregunta, llévensela y analícenla, analicémosla, Cris. Claro. ¿Qué parte del camino no nos ha parecido recto? ¿Qué parte de nuestra vida tenemos que mejorar y entregársela a nuestro Dios? Mientras tanto, no olviden que nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.